Buenas tardes, bienvenidos a otro de nuestros encuentros. Pues el tema que nos reúne hoy es muy importante, creo que muy útil para muchos papás y para muchos colegas, maestros, pedagogos, cualquier persona que esté cerca de un niño le va a ser de mucha utilidad. El tema de hoy son límites. Vamos a hablar de límites y cómo establecer unos límites de manera asertiva. Lo primero que quisiera yo comentar es que para poder hablar de límites, primero tenemos que hablar de libertad. Libertad es la capacidad que tienen los humanos de elegir lo bueno, de elegir lo correcto, de elegir el orden. Eso es libertad. Todos los seres humanos nacemos libres. Nadie nos da la libertad, nadie nos la puede quitar. Es una condición humana. Y para poder hablar de límites, fíjense con qué empiezo. Empiezo hablando de libertad. Porque es la capacidad que tenemos de elegir, y cuando hablamos de límites no es imponer mi voluntad como adulto sobre la de los niños, sino hacer un proceso para que los niños poco a poco vayan eligiendo y vayan siendo libres y vayan eligiendo lo que es bueno y lo que es correcto. Ellos se van a tener que autorregular y nuestra idea después de esta plática es que podamos llegar a la autodisciplina. Ese va a ser el fin de esta plática. ¿Cómo lograr que el niño pueda llegar a la autodisciplina sin que el adulto le tenga que poner y establecer los límites? Primero me gustaría comentarles que es muy importante entonces hablar de la independencia. Independencia es una conquista. Para poder, vamos a escalar, para poder llegar a la autodisciplina. Entonces empezamos por la libertad, que es la capacidad de elegir, y después tenemos la independencia, que esta se va conquistando, que es esta capacidad que tenemos de poder ser autónomos, de poder lograr las cosas por nosotros mismos. Cuando hablo de autonomía, es un grado todavía mayor a la independencia. Quiere decir que yo elijo lo que quiero para mi vida. Eso es ser autónomo, es un grado todavía mayor. ¿Qué es lo que nos va a dar todo esto? El ambiente preparado. El ambiente preparado tiene que cubrir con las necesidades que tienen los niños. No podemos poner límites o hablar de autodisciplina si el niño vive en un caos. María Montessori hablaba de que es más importante ordenar lo de afuera antes que ordenar al niño. El orden interno parte del orden externo. Por eso es muy importante observar primero cómo es el ambiente de los niños, porque a veces queremos que guarden los juguetes, los castigamos, los regañamos porque no lo hacen, pero observemos si hay un ambiente preparado en su recámara, en donde ellos tienen guardados sus juguetes, si está guardado con determinado orden, de tal manera que los niños puedan sacar con facilidad y puedan regresar las cosas con facilidad. Ese es el ambiente preparado. El ambiente preparado quiere decir que es un ambiente y puede ser en cualquier lugar, en cualquier espacio, la escuela, su casa, su recámara, en cualquier lugar, que va a cubrir las necesidades que tenga el niño. Que hay una sillita de su tamaño, hay una mesita para que él pueda trabajar o él pueda jugar y sus pies toquen el piso y no le cuelguen los pies, que hay una plantita donde él la pueda cuidar y la pueda regar y está a su alcance, que sus juguetes están ordenados y están a su alcance para que los pueda sacar y los pueda regresar con facilidad. ¿Cuál es la idea? Que necesiten cada vez menos al adulto, que ellos puedan ser autónomos. Debe de haber una voluntad para que el niño logre hacer estas cosas. La voluntad es esta fuerza de vida que lo va a llevar al crecimiento y al desarrollo. Todos los niños tienen esa voluntad. Pero ¿qué sucede? Nosotros siempre decimos, es que el niño es muy voluntarioso, porque quiere hacer lo que quiere. La voluntad la tenemos todos, es una característica humana, porque es una fuerza de vida. Y en la voluntad, para que un niño obedezca, está implícita la voluntad. El niño no puede obedecer a un adulto si primero no se obedece a él mismo. La obediencia, entonces, es la sublimación de la voluntad individual. Dice María Montessori, es distinto obtener obediencia de individuos que ya han desarrollado su voluntad, pero que han decidido libremente seguir la nuestra. Dice María Montessori
que la ORME es la fuerza vital para que el ser humano crezca y se desarrolle. Así le llamaba a la voluntad ORME. Y esto es lo que es el motor que va a llevar al niño a ser independiente. Algo muy importante que tomemos en cuenta en las escuelas Montessori es el error. Porque el error también es una conquista, y es la conquista de la libertad psíquica. Es poder reconocer un error y controlarlo, sublima al alma, trasciende al ser humano. Por eso es para nosotros muy importante equivocarnos. Fíjense de todos los aspectos que estoy hablando: independencia, autonomía, libertad, voluntad, error. Y todavía no llego a hablar de límites. Estoy hablando de todo lo que se tiene que... Es como la siembra del campo para que se puedan dar los límites. Cuando hablo del error permitamos que los niños se equivoquen. Dejemos que los niños se equivoquen, porque a través de que ellos se equivocan van a aprender y van a poder tomar decisiones diferentes y elecciones distintas. Los límites asertivos es cuando nosotros ponemos una regla y el niño tiene la oportunidad de elegir lo que es bueno para él. ¿Y cómo va a elegir? Pues equivocándose, porque seguramente varias de estas elecciones no son las correctas, se va a equivocar. Y siempre tiene como el chance o la oportunidad de decir: no elegí correctamente, pero puedo volver a elegir y cada vez elijo mejor hasta que logre lo bueno y lo correcto para mí. Todos estos aspectos, cuando se genera un proceso, lo que vamos a hacer es que el niño tenga confianza en sí mismo. Va a aumentar su autoestima, va a ser un niño seguro, va a ser un niño confiado, porque va a ser un niño que no necesita a un adulto que lo castigue y lo amenace y se enoje con él para funcionar. Va a ser un niño que confíe en sí mismo, en las elecciones que tome, porque sabe que si se equivoca puede reparar y volver a elegir, y cada vez va a elegir mejor. Si nosotros nos equivocamos y elegimos, cada vez elegimos mejor. María Montessori habla que para que un niño pueda tener límites, tiene que pasar por un proceso que se llama obediencia. Estamos pensando que María Montessori vivió hace más de 100 años. Bueno, esto ella lo diseñó hace más de 100 años. En aquel entonces era muy importante la obediencia como tal. Ahora no usamos esta palabra porque no queremos convertir a los niños en niños obedientes, porque ahora nosotros manejamos este término como alguien que sublima su voluntad personal y sigue totalmente sin pensar a otra persona. Así entendemos la obediencia. Pero la obediencia de la que habla María Montessori es una conquista. La obediencia es esta sublimación de la voluntad para poder seguir al otro. Pero necesito querer al otro, admirar al otro, para poderlo obedecer. Y ella habla de 3 grados de obediencia que ahorita se los voy a clasificar y se los voy a platicar, porque ustedes con los niños que conozcan o los niños que tengan en su casa pueden ver o recordar, si es que ya pasaron, estos 3 grados, porque además lo que ella menciona es totalmente orgánico. Ella menciona estos 3 grados como algo que pasa en la vida del niño y que a veces no nos damos cuenta. El primer grado de obediencia son niños que tienen aproximadamente 2 años, y estos chiquitos antes de los 2 años no pueden obedecer, no hay ningún grado de obediencia porque ellos están obedeciéndose a sí mismos. Son niños que se están construyendo a sí mismos, y si un niño necesita subir una escalera, aunque nosotros pongamos barreras y no permitamos que él se suba, él va a seguir su propia guía interna y va a buscar cómo trepa esa barrera que le pusimos y va a subirse la escalera, porque su guía interna es mucho más fuerte que podernos a nosotros decir o seguir nuestra instrucción de no te subas la escalera solo. El niño se va a subir cuando tenga la oportunidad porque se está construyendo él mismo. Pero a partir de los 2 años empieza a darse cuenta que el adulto sabe y que el adulto le está diciendo cosas que le convienen. Entonces pasa por el primer grado de obediencia,
Y se caracteriza porque ocasionalmente obedece. Y ocasional tiene que ver con el impulso vital. Si lo que el adulto le está pidiendo al niño coincide con su impulso vital, lo puede obedecer. Pero si se contradice a su impulso vital es esta guía interna que el niño tiene que obedecer porque está creciendo y se está desarrollando. Si se contrapone con ese impulso vital, él no va a poder obedecer. Por ejemplo, le podemos decir, no comas con las manos, come solamente con cubiertos. Pero hay una sensación, porque a esta edad las sensaciones todos los sentidos están sumamente despiertos. Y entonces él quiere tocar la comida porque la ve, la huele, la prueba y la tiene que tocar. Y entonces a veces obedece al adulto porque también agarrar la cuchara y llevar esta coordinación de meterse la comida a la boca con la cuchara puede ser interesante, pero a ratos va a agarrar la comida con las manos. Entonces el primer grado de obediencia es que obedece ocasionalmente. El segundo grado de obediencia es el más difícil de entender para los adultos, porque quieren obedecer, pero no siempre pueden. Sus habilidades también están en un proceso, no hay una independencia total, porque hay habilidades que todavía están desarrollándose, y entonces a veces quiere obedecer, pero no siempre puede. Entonces, ahí es cuando los adultos, los papás pelean mucho con los niños porque se desconcertan mucho los adultos cuando dicen, pues es que a veces sí obedece, ¿por qué ahora no lo quiere hacer? Piensan que es un berrinchudo, que es un mal portado, porque a veces sí lo hace y a veces no lo hace. Pero es que no siempre puede, realmente no siempre puede. Y el tercer grado de obediencia, que es una maravilla, ocurre ya cercano a los 5 o 6 años, es cuando el niño muere de ganas por obedecer y seguir al adulto. Es un placer, es una admiración profunda que siente por el adulto, y entonces uno está en un ambiente Montessori donde tenemos niños que están pasando por los 3 periodos de obediencia, y les voy a narrar cómo ocurre para que ustedes lo puedan ver. Los niños pequeños de 3 años, en el primer grado de obediencia, uno dice, ¿alguien puede abrir la puerta, por favor? Y el que está en el primer grado de obediencia voltea y ve que algo estás diciendo y algo está pidiendo, pero él está lavando su mesa y no es tan agradable pararse, dejar de lavar la mesa para ir a cerrar la puerta. El que está en el segundo grado de obediencia puede ser que deje lo que está haciendo y vaya y cierre la puerta, porque también está interesante poder caminar y dejar lo que está haciendo para pararse, caminar corriendo e ir a cerrar la puerta. Pero el que está en tercer grado de obediencia no lo piensa. Mi guía dijo que ¿quién quiere cerrar la puerta? Yo quiero cerrar la puerta. Yo quiero ir a hacer lo que mi guía está pidiendo, porque mi guía es alguien que yo admiro y quiero profundamente. Lo que ella me pida, sé que es bueno para mí. Y entonces, hablando de este tercer periodo, dice María Montessori, imagínense la responsabilidad que nos deja a los adultos que estamos cerca de un niño, porque el niño nos quiere y nos admira y nos imita y nos obedece. Entonces, nosotros somos un modelo para ellos. Y dice María Montessori, no es el jefe el que tiene un gran sentido de autoridad, sino más bien el que tiene un gran sentido de responsabilidad. Es una frase con un impacto y con una profundidad maravillosa, porque entonces nos hace darnos cuenta de que mandar es una gran responsabilidad. No nada más es que me obedezcan porque soy el adulto, sino que estoy diciéndole al niño, porque el niño quiere hacerlo. El niño va a seguirnos, va a imitarnos, va a seguir nuestro ejemplo. Entonces la disciplina es un proceso. Es un proceso que al final al niño lo va a llevar al bienestar, al confort, al cuidado, a la nutrición.
porque está centrado en los valores. La disciplina, entonces, es algo que hay que escalar. Como todo proceso, tiene un principio y tiene un final y tiene un desarrollo. Y no nos podemos brincar ninguno de los pasos. Si nosotros hemos llevado hasta aquí la plática, voy a englobar palabras que quiero que ustedes se lleven. Libertad, independencia, autonomía, voluntad, responsabilidad, disciplina. Ya sumamos una palabra más. Y entonces ya podemos hablar de límites. No hay que tenerle entonces miedo a los límites, porque los límites dan seguridad. Antes fuimos nosotros educados, hace muchos años, bajo educación autoritaria, donde eran los adultos los que mandaban y los niños no tenían ni voz ni voto, ni podían cuestionar, ni siquiera preguntar. Esa era una educación autoritaria y bueno, tuvo consecuencias importantes y graves, porque estar educado con este tipo de educación te hace inseguro, te hace con poca autoestima, con autoconcepto muy pobre, porque realmente no tuviste un lugar en tu propia educación. Después, los papás, de pasar de esta educación autoritaria, se fueron totalmente, se polarizaron a una educación totalmente permisiva y es peor de peligrosa que la autoritaria, peor de peligrosa, porque deja de haber límites y al no ver límites los niños se perdieron, porque los límites dan seguridad, los límites hablan de tener un mundo prevenido y imagínense los niños que viven pues ahí a merced de la nada, es tremendo. Nosotros lo que queremos es buscar otro tipo de educación, la educación que está en medio. Se llama una educación democrática, donde hay límites, donde hay reglas, pero no hay una autoridad, no hay este autoritarismo de antes. ¿Qué hay que hacer para seguir los límites? Les voy a dar algunos tips que les van a ayudar para poder tener límites. 1. Se establece primero una regla. Y cuando se habla de una regla, cuando se pone un límite, que un límite es igual a una regla, se tiene que también establecer una consecuencia. Porque acuérdense que siempre tiene que haber la opción. El niño siempre tiene que tener la capacidad de elegir. La consecuencia va a dar la posibilidad de que el niño elija. ¿Es esto o esto? Tú eliges. Te portas bien, va a pasar esto. Si tú te portas mal, te va a pasar esto. El adulto y el niño tienen que hablar y establecer la regla y la consecuencia. Más adelante voy a hablar de las características que tiene que tener las consecuencias, cuáles son las características que tiene. Punto número 2. Se analiza primero la regla, ¿por qué se está poniendo? Porque muchas veces es la necesidad del adulto y no la del niño, y también se vale, pero hay que tenerlo claro. Y hay que externarle al niño con toda claridad. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando, no puedes entrar a mi oficina porque me interrumpes. Es una necesidad del adulto. La tenemos que tener claro y se la podemos puntualizar de esa manera al niño, sabiendo que la necesidad es nuestra y no del niño. Se tiene que aclarar muy bien de quién es la necesidad. Punto número 3. Se escoge solo una. Se escoge la más importante. Porque de repente los niños viven en este mundo del no. Punto número 4. Y ojalá lo tengan subrayado en su mente para que nunca se les olvide, porque creo que es el más importante. Es una sola palabra. Y esta palabra es anticiparse. Esto es muy importante. Si ustedes se anticipan, ¿qué es anticiparse? Prever qué puede ocurrir, qué situaciones. Es como cuando el bebé era chiquito y entonces íbamos a un parque con el bebé pequeño y te anticipas y llevas todo lo que crees que ese bebé puede necesitar y eso te da tranquilidad. Aunque pasen cosas, tú llevas con anticipación, sabes qué esperar. Bueno, pues las reglas y los límites también se tienen que anticipar. Antes de que ocurran los eventos, necesitamos hablar con el niño y establecer los límites y establecer
las consecuencias. Hay varios tipos de límites. Hay unos límites que tienen que ver con la salud y la seguridad de los niños. Esos límites son inamovibles, no los vamos a negociar con nadie. Esos siempre tienen que, porque el niño siempre quiere negociar. A ver, sí, ahora sí, este no me gusta, no. Salud y seguridad no se van a negociar, son inamovibles. Hay otros límites que tienen que ver con cómo me relaciono con los demás. Estos sí se pueden mover porque sí pueden ocurrir diferentes situaciones o se pueden utilizar durante un tiempo. El niño va creciendo y ya no necesita el mismo límite, puede ponerse otro límite porque ese ya no funciona y se tiene que poner otra regla o otro límite. Y hay un tercer juego de límites, de reglas, que es ante situaciones nuevas. De situaciones nuevas es cuando algo va a ocurrir, entonces se platica qué límites y qué reglas. Vamos a ir al súper y de una vez vamos a platicar sobre las reglas de ir al súper. Vas a poderme ayudar, vas a poder tú contar cuántos limones vamos a llevar, vas a poder contar cuántas verduras vas a llevar, vas a poder empujar el carrito, pero hoy no te puedo comprar nada. Esa es una regla. Desde antes de salir de la casa se le avisa, se anticipa y se le avisa, hoy no te puedo comprar nada en el súper. Si tú lloras cuando estemos en el súper y haces un berrinche porque quieres que te compre algo, la consecuencia es que en ese momento dejamos el carrito y nos salimos del súper y nos subimos al carro hasta que tú te calmes. No vamos a regresar al súper hasta que tú estés calmado. Cuando el niño ya sabe toda la película completa y lo que va a suceder, va a saber qué sí puede hacer en el súper, puede escoger los limones, puede ayudar con la verdura y puede empujar el carrito. No puede pedir nada porque en esta ocasión no se le va a comprar nada. Y además la consecuencia es que si llora y hace berrinche, lo van a subir al carro y no lo van a bajar al súper hasta que se calme. ¿Sí ven? Todo el escenario está completo, está anticipado, está puesta la regla, qué sí puede hacer, cuál es la regla, cuál es la consecuencia, y el niño ya sabe. Y lo más importante es que se cumpla. Hoy me gustaría platicar también con ustedes qué son los castigos, porque se confunden mucho las personas entre consecuencias y castigos. He escuchado a muchos papás decir, tu consecuencia es que no vuelves a ver la televisión en toda la semana. Lo siento, ese no es una consecuencia, ese es un castigo. Y por eso me gustaría especificar ahorita cuál es la diferencia entre un castigo y una regla. Un castigo proviene del enojo, enseñan a sentir miedo a los niños, enseñan a sentir rencor, reducen el respeto por sí mismos y enseñan a castigar a otros, porque nosotros los vemos en la escuela. Hay niños muy castigadores, que son muy castigados en su casa y van a la escuela y quieren castigar a los demás niños. No te vuelvo a hablar, no te acerques a mí, tú ya no eres mi amigo, yo no te voy a invitar a mi fiesta, porque así viven. Niños castigados se convierten en castigadores. Los castigos provienen del enojo y no están relacionados con lo que el niño está haciendo. Hay papás que me dicen, es que yo ya castigué a mi hijo hasta el año 2020 más lo que se acumule. O sea, ya tienen castigos acumulados porque, y lo manejan como si fueran consecuencias. Esas no son consecuencias, son castigos. No están relacionados con lo que hizo el niño. Las recompensas tampoco son algo que será recomendado, ni castigos ni recompensas, porque las recompensas le enseñan a los niños a no cooperar, a ser chantajeados, a chantajear, a no trabajar en colaboración, a condicionar. Si no me das esto, no lo hago. Si tú no me compras este juguete, yo no voy a hacer tal, no voy a comer. Entonces, el papá condiciona al niño y aprende el niño también a condicionar. Ya no te voy a querer. Eres una mamá, una mala mamá.
no voy a querer que tú me vengas a cobijar en la noche, quiero que venga mi papá, porque se manejan entre el castigo y la recompensa. Y a través de las recompensas, de los premios, no se aprende nada. Los niños no aprenden nada. Hay una anécdota muy bonita de María Montessori, cuando ella trabajaba en un ambiente, que en aquel entonces, pues yo creo que era lo que era la estrellita del kinder que nosotros manejamos aquí en la frente. En aquel entonces platicaba María Montessori que se les ponía como una medallita a los niños que se portaban bien. Así se acostumbraba en las escuelas a hacerse. Y ella lo empezó a hacer y entonces los niños iban felices a que les pusiera su medallita. Y un día terminaron de trabajar, los niños iban y se despedían de María Montessori y no pedían la medallita. Y entonces ella observó. Dijo, no pidieron la medallita. Otro niño se fue. Hasta mañana, María se iba y no pedía la medallita y de repente uno que otro pidió la medallita y la mayor parte no la pidieron. Entonces ella se dio cuenta que los niños no necesitan un premio. Los niños no necesitan una recompensa, que su premio y su recompensa está en su misma actividad, que no necesitan ser premiados. El premio viene del adulto y la verdad es que condicionan y solamente se utilizan para chantajear. No es una manera de que el niño aprenda nada. Y bueno, ya que hablamos de que no hay castigos y que no hay premios, sí quiero hablar con ustedes de qué son las consecuencias. ¿Y qué características tiene que tener una consecuencia para que no se equivoquen con pensar en los castigos? Las consecuencias, las características que tienen es que son inmediatas. Inmediatas a lo que está sucediendo, inmediatas a cómo se está portando el niño. Son objetivas. Tienen que ver exactamente con el comportamiento, no con el niño. Son consistentes. Siempre vamos a poner la misma, no la vamos a cambiar hasta que deje de funcionar. Debe de ser congruente. Si lo que hice fue hacer un berrinche, pues la consecuencia directa es no puedo estar con los demás. Entonces me va a aislar un ratito hasta que yo me calme y pueda yo regresar a convivir. Eso sería una consecuencia congruente. Y es lógica. Si yo hice un berrinche, no me van a castigar con no llevarme al parque. No me van a castigar la televisión ni mis juguetes. Lo lógico es, en este momento que tú perdiste el control, te vas aislado 5 minutos a que regreses a tener control para poder regresar con nosotros. Es lógica. Las consecuencias deben de ser un recordatorio. Por eso se anticipa, porque siempre la consecuencia debe de dar la oportunidad de que el niño decida. No se olviden que esta plática empezó con el tema de libertad. Siempre tiene que tener el niño la oportunidad de decidir. Y las consecuencias demuestran respeto, son firmes, permiten elegir y por supuesto que a través de la consecuencia hay un aprendizaje, porque entonces yo ya sé lo que sucede, ya elegí mal esta ocasión, hice un berrinche, elegí mal, ya me dejaron 5 minutos fuera de estar en la sala con todos los demás, ya aprendí, no quiero volverlo a hacer y entonces voy a tener que aprender a autocontrolar. ¿Qué sucede? Cuando hay un aprendizaje, entonces puede haber autocorrección y restitución. Puedo reparar lo que hice mal. Separa el hecho de la persona. No estamos hablando del niño, el niño no es berrinchudo, el niño hizo un berrinche. Separa a la persona de la acción y siempre hablamos del presente. Es ahorita, no es hace una semana, siempre te portas mal, siempre haces berrinche, siempre haces rabieta. No, es en este momento perdiste el control, en este momento estás tirado en el suelo, en este momento estás haciendo un berrinche. ¿Cómo se utilizan las consecuencias? No se amenazan, se anticipan. Muy importante, no utilicemos vamos a ir, pero si tú haces tal, hasta con el dedito levantado, porque eso resulta ser una amenaza, no una consecuencia. Siempre se cumplen. Y por favor, se habla menos, se actúa más, se explica poquito, se pone directo, el límite, la regla,
la consecuencia y nos explica. Si el niño tiene un problema para comer y se para continuamente de la mesa o no termina la comida, ¿cuál sería el límite, la regla y la consecuencia? A ver, la regla es, te tienes que terminar todo lo que te sirvo en tu plato. La consecuencia es, si tú te paras y no has terminado de comer, voy a recoger tu plato y ya no vas a poder comer nada más que agua hasta en la noche que te toque cenar. Si se dan cuenta, es una consecuencia, es una regla clara, tienes que terminarte todo de comer, hay una consecuencia y da opción para que el niño decida. Es muy importante la regla, porque generalmente nos brincamos la regla y nos pasamos a la consecuencia. Si tú no te terminas la comida, te la voy a quitar. Nos estamos pasando a la consecuencia. ¿Y cuando el niño oyó la regla? La regla es, el plato que te sirvo, te lo tienes que terminar. O tú te sirves para que te termines todo lo que te serviste. La regla. Muy importante la regla antes de la consecuencia. Se nos olvida poner la regla. Nos vamos directo a la consecuencia. Y si se dan cuenta, no explicamos ni damos todo el rollo de que los niños en África se están muriendo, que hay muchos niños que no tienen comida y que no se puede desperdiciar la comida. No explicamos. Ponemos la regla clarita, lógica y la cumplimos. Si nosotros decimos que vamos a quitarle el plato, le quitamos el plato. Si el niño regresa, no, sí, siempre sí voy a querer comer. Hoy perdiste la oportunidad. Hoy vas a comer hasta en la noche. Puedes tomar agua, pero hasta en la noche puedes comer, que cenes. No le va a pasar nada. Va a llorar, se va a enojar, va a pensar que te puede convencer. Y ustedes tienen que ser firmes. Y para calmar al niño, lo único que le pueden decir es, no te preocupes, me da mucha pena. Hoy elegiste mal, pero mañana vas a poder volver a elegir. Y yo sé que mañana vas a elegir bien. Ese día va a ser un día difícil. Esa tarde va a ser una tarde difícil. El niño va a estar muy enojado. Y va a tratar de convencerte para que no cumplas la consecuencia que dijiste. Si tú la cumples bien, al otro día, antes de comer, ¿qué tienes que hacer? Recordarle la regla. La regla, no la consecuencia. Recordarle la regla. Oye, ¿te acuerdas que te vas a poder servir tú la comida para que todo lo que te sirva te lo termines? ¿Sí? ¿Te gusta servirte? Sí, qué padre. Hoy te vas a poder servir tú de comer, porque todo lo que te sirvas te lo tienes que terminar. Y no te puedes parar de la mesa hasta que hayas acabado. ¿Te acuerdas? Sí, ok. ¿Qué pasa si tú te paras y no te terminas la comida? Como te pasó ayer. Entonces el niño tiene que recordar y decir, ay, ¿me vas a dejar como ayer sin comer toda la tarde? No, yo no te voy a dejar sin comer. Tú no vas a poder comer porque eso elegiste, pero hoy yo creo que vas a elegir correctamente. ¿Se dan cuenta? Como en esa forma y de esa manera sí hay un aprendizaje. Y siempre hay que decidir, hay que respetar la decisión del niño. Si decide mal, déjenlo. Dejen que viva la consecuencia de su elección. Hay que respetar. Usar palabras respetuosas como tú puedes o tú decides. Esas palabras le ayudan a tener confianza en él mismo. Aquí es muy importante que tomemos en cuenta que nunca, no puede estar primero la regla o la consecuencia antes que la integridad de un niño. No podemos apretarle la nariz para que abra la boca y meterle la cuchara a la fuerza. Nunca una regla antes que la integridad de un niño. La regla pasa a segundo término. Primero es el niño y su integridad. Cuando se maneja una regla y una consecuencia de manera asertiva, por supuesto que cambia el comportamiento. Cada consecuencia, además, debe de ser distinta. Cada consecuencia debe de estar aplicada a cada situación de la vida. De repente, pues escucho a los papás hablar o los niños que me dicen, es que otra vez me quitaron mi juguete fulanito de tal.
pues ¿qué hiciste? Tal cosa. Y hace otra cosa y le quitan el mismo juguete, y hace otra cosa y le quitan el mismo juguete, y no, eso no sirve. Cada acto del niño debe de tener una regla y una consecuencia diferente, porque cada acto es distinto. Me gustaría cerrar uno con una frase de María Montessori y después un cuentito. Dice María Montessori: vi que la invaluable felicidad de la libertad consistía no en hacer lo que uno quiere, bajo las circunstancias que nos invitan, sino ser capaz, sin restricciones, de llevar a cabo lo que es correcto y apropiado. Y ahora cierro con un cuentito. ¿Cómo se viven los niños con tantos no en su vida? Mi nombre es No y acabo de cumplir 7 años. A mucha gente le puede parecer un nombre extraño para un niño, pero ese es el que escogieron para mí mis padres. No me disgusta el nombre, sino la cara que ponen mis padres al decirlo. Sus facciones cambian tanto que no los reconozco y me asustan mucho. Nunca he podido acostumbrarme a ello. No sé por qué les sucede esto, pero en cuanto pronuncian mi nombre parecen crecer muchos metros. Las cabezas casi tocan el techo. Sus frentes se llenan de arrugas, sus ojos se vuelven enormes. Siempre temo que se les vayan a salir y les brillan de una forma muy extraña que me da mucho miedo. La nariz también se les hace más grande y las fosas nasales se abren mucho, como si quisieran oler de un solo golpe todo lo que hay en el cuarto. Lo que más me asusta de todo es la forma que toma su boca al pronunciar mi nombre. Primero se hace chiquita, chiquita, hasta que se parece a mi ombligo. Y de pronto se empieza a abrir lentamente hasta convertirse en un pozo enorme en donde brillan solamente sus dientes, y es entonces cuando pronuncian mi nombre bien fuerte. ¡No! Cada vez que sucede esto me da mucho frío y me siento muy pequeñito, como si no tuviera ya 7 años cumplidos. Ay, esto de cumplir años también me confunde mucho, pues todo el tiempo me dicen que ya soy grande, que ya debería saber sumar, doblar mi ropa, nunca interrumpir, lavarme los dientes y un montón de cosas más. Sin embargo, ese mismo día me dicen que soy pequeño para atravesar la calle, ir con ellos al cine, salir a patinar en la banqueta y para casi todo lo demás. Parece que soy muy pequeño para hacer las cosas divertidas y muy grande para las aburridas. Es extraño que hayan escogido ese nombre cuando hay tantos nombres tan bonitos. Pero yo pienso que me lo pusieron cuando yo era tan chiquito que quisieron un nombre igual de pequeño para mí. Tal vez será porque no me conocían y nunca se imaginaron que yo iba a crecer y que el nombre no me iba a gustar tanto, aunque ellos dicen que todo lo hacen por mi bien. Y yo a veces no lo puedo entender. A lo mejor, cuando cumpla 10 años y ya sea yo muy grande, pueda entender bien todo lo que siempre dicen mis papás.